Damos gracias, soberano Dios, una vez más por tus bendiciones, Señor, son nuevas cada mañana, por permitirnos estar acá una vez más también leyendo tu palabra, Jesús. Ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría para comprenderla, Señor. Lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor. Amén y amén. Lectura bíblica matutina, para la versión Reina Valera contemporánea. Ezequiel capítulo número 30. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza y di que yo, Dios el Señor, he dicho: ay de aquel día, lamentenlo. Ya se acerca el día. Sí, ya está cerca el día del Señor. Será un día nublado, un día de castigo para las naciones. La espada vendrá contra Egipto. Cuando en Egipto caigan los heridos, Etiopía temblará de miedo y se apoderarán de sus riquezas y sus fundamentos serán destruidos. Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y sus aliados caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho el Señor. También los aliados de Egipto caerán a filo de espada y se derrumbará la altivez de su poderío. Desde Migdol hasta Sebene morirán a filo de espada. Palabra de Dios el Señor. Entre las tierras asoladas serán los países más asolados. Entre las ciudades en ruinas serán sus ciudades las más arruinadas. Cuando yo le prenda fuego a Egipto y todos sus aliados sean derrotados, sabrán que yo soy el Señor. Cuando llegue ese día, y ese día viene, de mi presencia saldrán mensajeros en naves para espantar a la confiada Etiopía, y se espantarán como cuando castigué a Egipto. Así ha dicho Dios el Señor. Por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia voy a acabar con las riquezas de Egipto. Ese rey y su ejército, que son los más fuertes entre las naciones, vendrán para destruir a Egipto. Descargarán sus espadas contra ese país y lo llenarán de cadáveres. Yo secaré los ríos y dejaré caer la tierra en poder de la gente malvada, y por medio de gente extraña destruiré el país y todo lo que hay en él. Yo el Señor lo he dicho. Así ha dicho Dios el Señor. También voy a destruir las imágenes y los ídolos de Memphis. Voy a infundir temor en la tierra de Egipto y no habrá más príncipes en ese país. Asolaré a Patros, le prenderé fuego a Zoán, dictaré sentencia contra Tebas. Sobre Sin, que es la fortaleza de Egipto, derramaré mi ira y exterminaré a la multitud de Tebas. A Egipto le prenderé fuego, sin el fin experimentará un gran dolor. Tebas será destrozada y la angustia de Memphis no tendrá fin. Los jóvenes de Aven y de Pibeset caerán a filo de espada y las mujeres irán en cautiverio. Cuando yo ponga fin al poder de Egipto, en Tafnes se oscurecerá el día y la soberbia de su poderío llegará a su fin. Todo el país se cubrirá de tinieblas y los habitantes de sus aldeas serán llevados al cautiverio. Voy a dictar sentencia contra Egipto, y así sabrán que yo soy el Señor. Día 7 del mes primero del año 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: date cuenta, hijo de hombre, que al rey de Egipto le he roto su poderoso brazo y nadie se lo ha vendado ni le ha aplicado ningún medicamento. Tampoco se lo han ligado con un torniquete para darle la fuerza suficiente para sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: yo estoy en contra del faraón, el rey de Egipto, y voy a quebrarle los brazos, lo mismo el fuerte que el fracturado, para que la espada se le caiga de las manos. Voy a esparcir a los egipcios por todas las naciones, voy a dispersarlos por todos los países.
Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y en sus manos pondré mi espada, pero al faraón le quebraré los brazos. Delante del rey de Babilonia lanzará gemidos de agonía. Sí, fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y los brazos del faraón se abatirán. Cuando yo ponga mi espada en las manos del rey de Babilonia, él la dejará caer sobre Egipto. Sabrán que yo soy el Señor. Yo esparciré a los egipcios por todas las naciones, yo los dispersaré por todos los países, así sabrán que yo soy el Señor. El día primero del mes tercero del año 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dile al faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, a quién te puedes comparar en arrogancia. Fíjate que Asiria era como un cedro del Líbano, con hermosas ramas, frondoso ramaje e impresionante altura. Su copa se alzaba sobre un espeso ramaje. Las aguas lo hicieron crecer, el abismo lo encumbró, sus ríos corrían alrededor de su tronco y compartía sus corrientes con todos los árboles del bosque. Fue así como llegó a ser más alto que todos los árboles del bosque. Sus ramas se multiplicaron y gracias a la abundancia de agua, el ramaje que había echado se extendió. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo y bajo su sombra parían todas las bestias del campo. Muchas naciones se acogían a su sombra. Con sus ramas extendidas llegó a ser muy grande y hermoso, porque estaba plantado junto a muchas aguas. No había en el huerto de Dios cedro que lo cubriera. Las ramas de las hayas no eran comparables a las suyas, ni el ramaje de los castaños se le podía comparar. Ningún árbol del huerto de Dios era semejante a él en hermosura. Con su tupido ramaje yo lo embellecí. Todos los árboles que estaban en Edén, en el huerto de Dios, lo envidiaban. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor: puesto que su corazón se ha enaltecido por causa de la altura que ha alcanzado y por haberse levantado por encima de las ramas más altas, yo lo he desechado y voy a entregarlo en manos de un pueblo poderoso, que lo tratará según su maldad. Naciones extrañas y poderosas lo destruirán y lo derribarán, sus ramas caerán por todos los montes y los valles, su ramaje quedará quebrajado por todos los arroyos de la tierra, y todos los pueblos de la tierra se alejarán de su sombra y lo abandonarán. Sobre sus ruinas harán su habitación todas las aves del cielo, y sobre sus ramas se echarán todas las bestias del campo, para que ningún árbol vuelva a engreírse por su altura, ni levantarse, ni, va- ni levan- ni levante su copa por encima de la espesura, aun cuando esté bien regado y crezca junto a las aguas, porque todos están destinados a morir e irse a las profundidades de la tierra, como los hijos de los hombres que descienden a la fosa. Así ha dicho el Señor, Dios el Señor. El día que que ese cedro descendió al sepulcro, le ordené al abismo guardar luto por él. Detuve sus ríos y las muchas aguas dejaron de correr. Por él cubrí de tinieblas al Líbano, y todos los árboles del bosque se secaron. Cuando lo hice descender al sepulcro, junto con todos los que bajan al sepulcro, con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones. En las profundidades de la tierra, todos los mejores árboles del Edén y del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados. Ellos también descendieron al sepulcro con él y con los que murieron a filo de espada, con los que fueron su punto de apoyo, con los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿Qué árbol entre los árboles del Edén puede compararse contigo en gloria y en grandeza? Sin embargo, caerás a lo más profundo de la tierra junto con los árboles de Edén, y yacerás entre
los incircuncisos, junto con los que murieron a filo de espada. Esto es el faraón y toda su grandeza. Palabra de Dios, el Señor. El día primero del mes duodécimo del año duodécimo, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, entona un lamento por el faraón, el rey de Egipto, que diga: entre las naciones te pareces a un león, en los mares eres semejante a un dragón, con las patas enturbias el agua y secas los ríos, mientras chapoteas en sus riberas. Así ha dicho Dios el Señor: voy a lanzar mi red sobre ti y con ella muchos ejércitos te sacarán del agua. Te pondré en tierra, te tenderé sobre el suelo y dejaré que todas las aves del cielo se posen sobre ti. Contigo saciaré el hambre de todas las fieras salvajes. Pondré sus restos sobre los montes y llenaré los valles con sus cadáveres. Con tu sangre regaré la tierra donde ahora nadas hasta la cumbre los montes, y con ella se llenarán los arroyos. Cuando te hayas consumido, haré que se oscurezcan los cielos y se eclipsen las estrellas. Cubriré de nube el sol y la luna dejará de brillar. Por tu culpa haré que se apaguen todos los astros del cielo y cubriré de tinieblas tu país. Palabra de Dios el Señor. Cuando lleve a tu pueblo al cautiverio entre las naciones, a países que no conocías, haré que el corazón de muchos pueblos se entristezca. Cuando por tu culpa hago yo que mi espada resplandezca delante de sus rostros, dejaré atónito a muchos pueblos. El día que caigan los reyes de esos pueblos, quedarán grandemente horrorizados y todos ellos se sobresaltarán a cada instante. Así ha dicho Dios el Señor: sobre ti va a caer la espada del rey de Babilonia. Voy a hacer que tu pueblo caiga bajo la espada de poderosos guerreros. Todos ellos serán soldados de naciones poderosas y acabarán con la soberbia de Egipto. Todos tus ejércitos serán derrotados. Nunca más ningún pie humano ni pezuña animal volverá a enturbiar las aguas de estos ríos, porque yo voy a destruir todos tus ganados. Después de eso dejaré que las aguas se asienten para que sus ríos vuelvan a correr como el aceite. Palabra de Dios el Señor. Cuando yo haya asolado la tierra de Egipto y acabado con todos sus habitantes, y la tierra que quede despojada de todo lo que en ella había, sabrán que yo soy el Señor. Este lamento lo cantarán las hijas de las naciones. Lo cantarán por Egipto y por todos sus ejércitos. Palabra de Dios el Señor. El día 15 del mes duodécimo del año duodécimo, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, entona un lamento por el ejército de Egipto. Arrójalo a lo profundo de la tierra junto con los que bajan al sepulcro, y con él arroja a las hijas de las naciones poderosas. Se creía muy hermoso, pero ahora ha caído y yace junto con los incircuncisos. Ha caído entre los que murieron a filo de espada, pues a la espada fue entregado junto con todos sus ejércitos. Allá en el sepulcro hablarán de ellos los guerreros más aguerridos y también sus aliados, los cuales quedaron tendidos junto con los incircuncisos que murieron a filo de espada. Allí está Asiria con todo su ejército. A su alrededor están los sepulcros de todos ellos, pues cayeron a filo de espada. Todos ellos sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero ahora sus sepulcros están al lado de la gran fosa. Su ejército
es un conjunto de sepulcros. Allí está Elán con todo su ejército. A su lado están los sepulcros de todos ellos, pues cayeron a filo de espada. Sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero bajaron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. Se llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Entre los muertos yacen tendidos con todo su ejército, rodeado de sepulcros, todos ellos de incircuncisos, muertos a filo de espada. Sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero se llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Y allí quedó entre los muertos. Allí están Meser y Tubal con todo su ejército. A su lado están los sepulcros de todos ellos de incircuncisos, muertos a filo de espada, porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No yacen con los guerreros incircuncisos que murieron y descendieron al sepulcro con sus armas de guerra y cuyas espadas fueron puestas debajo de su cabeza, pero sus pecados recaerán sobre sus huesos, porque estos guerreros sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Y tú también, Egipto, que quedarás sin vida entre los incircuncisos, quedarás tendido entre los que murieron a filo de espada. Allí están Edom con sus reyes y todos sus príncipes. Con todo su poderío quedaron tendidos entre los que murieron a filo de espada y ahora yacen entre los incircuncisos que descienden al sepulcro. Allí están todos los príncipes del norte y todos los sidonios. Aunque sembraron el terror, ahora yacen entre los muertos, entre los incircuncisos que murieron a filo de espada. Avergonzados de su poderío, ahora comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Cuando el faraón vea a todos estos, se consolará de haber perdido a todos sus ejércitos, pues el faraón y todos sus ejércitos morirán a filo de espada. Palabra de Dios, el Señor. Aunque el faraón y todo su ejército sembraron el terror en la tierra de los vivientes, también ellos quedarán tendidos entre los incircuncisos que murieron a filo de espada. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, ve y dile a los hijos de tu pueblo que cuando yo haga venir la espada sobre algún país, si la gente de ese país pone como atalaya a uno de los suyos y éste ve la espada venir sobre el país y toca la trompeta para prevenir a su gente, quien oiga el toque de la trompeta y no se prevenga será el responsable de su muerte si la espada lo hiere. Puesto que oyó el toque de la trompeta y no se previno, será el responsable de su muerte. Por el contrario, el que se prevenga pondrá a salvo su vida. En cambio, si al venir la espada el atalaya no toca la trompeta para prevenir a la gente, cuando la espada llegue y hiera de muerte a alguien, éste morirá por causa de su pecado, pero yo haré responsable de su muerte al atalaya. Es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo de Israel. Tú oirás de mí mismo la advertencia y les advertirás para que se prevengan. Cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y éste no te hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. Tú, hijo de hombre, dile al pueblo de Israel: ustedes se disculpan y dicen: pesan sobre nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados, y por eso somos consumidos. ¿Cómo vamos a vivir así? Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva.
¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que al justo no lo salvarán sus buenas acciones, ni si éste se revela, ni tampoco será un impedimento para el impío su impiedad, si éste se aparta de su impiedad. En cambio, si el justo peca, sus buenas acciones no le salvarán la vida. Si a un hombre justo le aseguro que vivirá, y éste confiado en su justicia actúa inicuamente, de nada le valdrán todas las buenas acciones, sino que morirá por sus acciones inicuas. En cambio, si a un malvado lo condeno a morir, y éste se aparta de su maldad y actúa con justicia y rectitud, y devuelve la prenda recibida y restituye lo robado, y deja de hacer lo malo, y sigue los estatutos de vida, de ninguna manera morirá, sino que vivirá. No se le tomarán en cuenta los pecados que haya cometido, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo van a decir, el Señor no está actuando con justicia. Lo cierto es que son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre justo se aparta de la injusticia y comete acciones inicuas por causa de sus malas acciones, morirá. Pero si el impío se aparta de su impiedad y actúa con justicia y rectitud, entonces vivirá. Pueblo de Israel, ustedes dicen que yo no actúo con justicia, pero yo juzgo a cada uno según su manera de actuar. El día 5 del mes 10º del año 12º de nuestro cautiverio, un fugitivo vino a darme la noticia de que Jerusalén había sido conquistada. La tarde antes de que el fugitivo llegara, el Señor había puesto su mano sobre mí y me había quitado el habla, pero al día siguiente vino a mí y me devolvió el habla y ya no estuve mudo. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, los que habitan los sitios en ruinas de la tierra de Israel andan diciendo, Abraham era uno solo y tomó posesión de la tierra, así que a nosotros, que somos muchos, se nos debe dar la tierra en posesión. Por lo tanto, ve y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, ustedes comen sangre, dirigen la mirada a sus ídolos y además derraman sangre. Y así quieren tomar posesión de la tierra. Se apoyan en sus espadas, cometen actos repugnantes, pecan cometiendo adulterio con la mujer de su prójimo y así quieren tomar posesión de la tierra. Ve y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, les juro que los que están en sitios desolados caerán a filo de espada y que a los que andan por los campos los entregaré a las fieras para que se los devoren y que los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de pesca. Yo convertiré la tierra en desierto y soledad. Los montes de Israel quedarán asolados y nadie volverá a pasar por ellos. La soberbia de sentirse poderoso llegará a su fin. Cuando por causa de todos los actos repugnantes que han cometido yo convierta la tierra en desierto y soledad, sabrá que yo soy el Señor. Hijo de hombre, por las paredes y por las puertas de las casas tu pueblo va burlándose de ti. Unos a otros se dicen, cada uno con su hermano, vengan ahora, vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir. Y se acercan a ti en grupo y delante de ti se sientan como pueblo mío para escuchar tus palabras, pero no las ponen en práctica. Al contrario, se deshacen en elogio, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Para ellos tú no eres más que un trovador romántico de melodiosa voz y bien entonado. Oyen tus palabras, pero no las practican. Pero cuando todo esto se cumpla y ya está por cumplirse, sabrán que entre ellos hubo un profeta. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho.
Ay de ustedes, los pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más gordas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No venden las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fáciles presa de todas las fieras del campo. Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas. Andan esparcidas por toda la tierra, sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. A las ovejas de mi rebaño se las roban, las hacen presa de todas las fieras del campo. Andan sin pastor y mis pastores no las cuidan ni van en busca de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, juro. Y ustedes, pastores, escuchen bien lo que les digo. Yo, su Señor y Dios, estoy en contra de ustedes, los pastores, y voy a pedirles cuentas de mis ovejas. Yo no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo. Sí, sí, así ha dicho Dios el Señor. Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré, tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares abismos habitados del país. Las, espar- las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Palabra de Dios el Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a las que perdieron el camino. Les vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. A ustedes, ovejas mías, yo, su Señor y Dios, les digo que yo juzgo entre una oveja y otra, y entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comerse los buenos pastos y todavía pisotear el resto de los pastos? ¿Les parece poco beber de las aguas claras y luego enturbiar con sus patas el resto del agua? Y luego mis ovejas tienen que comer los pastos pisoteados y beber el agua turbia. Por lo tanto, su Dios y Señor les dice, voy a juzgar a las ovejas engordadas y a las ovejas flacas, ya que ustedes empujaron por el costado y con el hombro a las ovejas más débiles, y además las cornearon hasta dispersarlas y echarlas del rebaño. Yo las salvaré, juzgaré entre una y otra oveja, y nunca más mis ovejas serán objeto de rapiña. Voy a ponerlas al cuidado de un pastor que yo mismo les daré. Ese pastor será mi siervo David, y él será quien las apacentará. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Haré con mis ovejas un pacto de paz y quitaré de la tierra a las fieras salvajes. Así mis ovejas podrán habitar seguras en el desierto y dormir en los bosques. Pondré mi bendición en ellas y en los alrededores de mi colina, y haré que llueva cuando deba llover, y esa lluvia será de bendición. La tierra y los árboles del campo darán su fruto, y mis ovejas vivirán seguras sobre su tierra. Cuando yo rompa las coyundas de su yugo y las libre de las manos de sus opresores, sabrán que yo soy el Señor. Mis ovejas no volverán a ser el botín de guerra de las naciones, ni las fieras salvajes volverán a devorarlas, sino que vivirán tranquilas y sin que nadie las espante. Su país será famoso por su fertilidad y no volverán a sufrir de hambre en su tierra, ni las naciones volverán a avergonzarlas.
Entonces mis ovejas sabrán que yo, su Señor y Dios, estoy con ellas, y que ellas son mi pueblo y pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Palabra de Dios, el Señor. Ustedes son mis ovejas, son las ovejas de mis pastos. Ustedes son hombres y yo soy su Dios. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, dirige la mirada hacia el monte Seir y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Dios el Señor, yo estoy contra ti, monte Seir. Voy a extender mi mano contra ti y te convertiré en desierto y soledad. Asolaré tus ciudades y quedarás desolado y sabrás que yo soy el Señor. Tú has sido siempre el enemigo de los hijos de Israel en los peores momentos. Cuando ellos estaban más afligidos, tú los entregaste al poder de la espada. Por eso juro que la sangre será tu destino, puesto que no aborrece la sangre, siempre la sangre te perseguirá. Palabra de Dios el Señor. Monte Seir, yo voy a convertirte en desierto y soledad. Voy a destruir a todo el que pase junto a ti. Voy a llenar tus montes con tus muertos. Los que mueran a filo de espada llenarán tus colinas, tus valles y todos tus arroyos. Voy a dejarte en ruinas para siempre. Jamás tus ciudades volverán a ser reconstruidas. Así sabrán que yo soy el Señor. Y es que dijiste que tú tomarías posesión de las dos naciones y que ambos países serían tuyos, aun cuando yo, el Señor, estaba allí. Por eso juro que voy a actuar con el mismo enojo y furor con que tú trataste a mi pueblo, por tu enemistad con ellos. Y cuando yo te juzgue, ellos me reconocerán. Palabra de Dios el Señor. Entonces sabrás que a mis oídos llegaron todas las injurias que proferiste contra los montes de Israel, porque tú dijiste que ya habían sido destruidos y que se te habían entregado para que te los devoraras. Cuando me ofendiste, no te alcanzaba la boca ni te faltaban palabras. Yo te oí muy bien. Por eso así ha dicho Dios el Señor, para regocijo de toda la tierra voy a dejarte en ruinas, así como te alegraste cuando el territorio de Israel quedó devastado. Así me alegraré también de ti, monte Seir, tú y todo Edom van a quedar asolados, así sabrán que yo soy el Señor. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, diles que oigan la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor. El enemigo se burla de ustedes y dice, vaya, hasta las alturas eternas se nos han dado en posesión. Por eso profetiza contra ellos, así ha dicho Dios el Señor. Ustedes han sido asolados. Por todos lados gente de otras naciones se los han tragado. Los han convertido en su propiedad, los han hecho caer en boca de habladores para que sean la burla de todos los pueblos. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra de Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor a los montes y a las colinas, a los arroyos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades desamparadas que quedaron expuestas a la burla de las naciones vecinas y a ser su botín de guerra. Así ha dicho Dios el Señor. En el ardor de mi enojo ciertamente he hablado en contra de las demás naciones y en contra de todo Edom, porque alegremente y con enconada vehemencia se disputaron mi tierra para quedarse con ella. Quisieron tomar prisioneros a los que fueron expulsados de allí. Por eso profetiza acerca de la tierra de Israel y diles a sus montes y colinas y a sus arroyos y valles que yo soy Dios y Señor, he dicho. En mi enojo y furor he hablado, porque ustedes han tenido que soportar los insultos de las naciones. Por eso yo, su Dios y Señor, levanto mi mano y juro que las naciones que están alrededor de ustedes tendrán que soportar su propia afrenta. Pero ustedes, montes de Israel, extenderán su follaje y darán su fruto para mi pueblo de Israel, porque ya pronto van a volver. Como pueden ver, yo estoy en favor de ustedes y voy a cuidarlos y ustedes serán cultivados y sembrados. Yo multiplicaré en ustedes a todos los habitantes de Israel y las ciudades volverán a ser habitadas y sus ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré en ustedes el número de hombres y del ganado y estos serán multiplicados y crecerán.
Haré que vuelvan a vivir como en el pasado y los trataré mejor que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo haré que mi pueblo Israel vuelva a ser transitado. Mi pueblo tomará posesión de ti y tú serás de ellos y nunca más les quitarás la vida a sus hijos. Así ha dicho Dios el Señor. Se dice que ustedes como nación se comen a la gente y matan a sus propios hijos, pero ya no volverán a devorarse a la gente ni a matar a sus propios hijos. Palabra de Dios el Señor. Nunca más permitiré que oigas los insultos de las naciones, ni que vuelvas a soportar las ofensas de otros pueblos, ni que les quites la vida a tus propios hijos. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, mientras el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con sus hechos y su modo de proceder. A mis ojos, su manera de actuar fue tan repugnante como si estuvieran menstruando. Por la sangre que derramaron, descargué mi enojo sobre ellos, pues con sus ídolos contaminaron la tierra. Por eso los dispersé por todas las naciones y por todos los países, pues los juzgué como lo merecían sus acciones y su conducta. Cuando llegaron a las naciones a las que fueron llevados, profanaron mi santo nombre, pues de ellos se decía que era el pueblo del Señor y que de la tierra del Señor habían salido. Y me ha dolido ver que mi santo nombre ha sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevados. Por eso dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios el Señor. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo los limpiaré de todas sus impurezas y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. Multiplicaré también el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más vuelvan a sufrir el oprobio de pasar hambre entre las naciones. Y ustedes se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones, y se avergonzarán de ustedes mismos y de las iniquidades y de los actos repugnantes que cometieron. Sépanlo bien, pueblo de Israel, que no lo hago por ustedes, así que deben avergonzarse y sentirse mal por las iniquidades que han cometido. Palabra de Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor: el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré también que las ciudades vuelvan a ser habitadas y que las ruinas sean reconstruidas. La tierra asolada volverá a ser cultivada en vez de permanecer asolada a la vista de todos los que la pasan, de los que pasan. Entonces se dirá: esta tierra que alguna vez fue asolada ha llegado a ser como en el huerto de Edén. Estas ciudades que habían quedado desiertas y asoladas y en ruinas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que hayan quedado a su alrededor sabrán que yo reconstruí lo que fue derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Así ha dicho Dios el Señor: todavía el pueblo de Israel habrá de pedirme que los multiplique de la manera que se multiplican los rebaños. Y las ciudades ahora desiertas se llenarán de gente, como se llena Jerusalén con los rebaños de ovejas consagradas en sus fiestas solemnes. Así sabrán que yo soy el Señor. La mano del Señor vino y se posó sobre mí y en
Y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vuelta y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, toma la rama de un árbol y escribe en ella: de Judá y de sus compañeros, los hijos de Israel. Toma luego otra rama y escribe en ella: de José, que es Efraín, y de sus compañeros, el pueblo de Israel. Junta luego a las dos ramas de tal manera que en tu mano formen una sola rama. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no vas a decirnos qué es lo que te propones con esto? Le dirás que yo, su Señor y Dios, he dicho: fíjense bien, he tomado la rama que está en la mano de Efraín y que representa a José y a sus compañeros, las tribus de Israel, y voy a juntarla con la rama que representa a Judá, para que en mi mano formen una sola rama. Las ramas sobre las cuales escribiste los nombres las sostendrás en tu mano para que puedan verlas. Y entonces le dirás que yo, su Señor y Dios, he dicho, fíjense bien, voy a sacar a los hijos de Israel de las naciones a las que fueron llevados. Voy a recogerlos de todas las partes y los traeré a su tierra. Allí en su tierra y en los montes de Israel haré de ellos una nación, y tendrán un solo rey, y nunca más serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus ídolos, ni con sus hechos repugnantes, ni con ninguna de sus rebeliones.
Voy a librarlos y a limpiarlos de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y obedecerán y practicarán mis estatutos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob y en la cual habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y para siempre mi siervo David será su príncipe. Yo haré con ellos un pacto perfecto de paz. Haré que se establezca y se multipliquen, y para siempre pondré mi santuario entre ellos. Allí en medio de ellos estará mi tabernáculo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia Gog de Magog, príncipe soberano de la tierra de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Dios el Señor. Escucha, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, yo estoy contra ti. Voy a quebrantarte, voy a ponerte garfios en las quijadas para echarte fuera de tu país junto con todo tu ejército y con tus caballos y jinetes que están bien armados con infinidad de espadas, paveses y escudos. Contigo están Persia, Cus y Fut, y todos ellos cuentan con escudos y yelmos. Contigo están Gomer y todas sus tropas, y la gente de Torgamá que habita en los confines del norte, y todas sus tropas y muchos otros pueblos. Prepárate y apertréchate tú y todo el ejército que se ha reunido contigo, y mantente alerta. Dentro de algunos años vendré a visitarte para que vayas a la tierra que recogí de entre muchos pueblos. A sus habitantes los saqué de esas naciones y los libré de la espada. Ahora habitan en los montes de Israel, que siempre estuvieron en ruina, y todos ellos viven despreocupados. Pero tú invadirás esa tierra, tú y todas sus tropas, y todos los ejércitos que te acompañan vendrán sobre ella como una tempestad, la cubrirán como una nube. Así ha dicho Dios el Señor. Cuando llegue el día te vendrán a la mente ideas y pensamientos malvados y dirán: voy a invadir un país sin defensa. Voy a atacar a gente tranquila que vive despreocupada. Todos ellos habitan en ciudades sin murallas, ni puertas ni cerrojos. Y los despojarás de todo y tomarás botín entre ellos, y pondrás tus manos sobre tierras antes desiertas y ahora pobladas, y sobre el pueblo que recogí de entre las naciones, y que ahora tiene ganado y posesiones, y habita en el corazón de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a despojarnos de lo nuestro? ¿Has reunido a tu ejército para tomar botín y quitarnos nuestra plata y oro y ganados y posesiones y despojarnos de todo? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog que así ha dicho Dios el Señor. Cuando llegue el día en que mi pueblo Israel viva tranquilo, seguramente tú lo sabrás. Entonces vendrás de tu país, de las regiones del norte, y contigo vendrán grandes y poderosos ejércitos, todos ellos a caballo. Y atacarás a mi pueblo Israel y cubrirán la tierra como un varón. Cuando llegue el momento, permitiré que ataques a mi tierra para que las naciones me conozcan. Entonces Gog seré santificado en ti delante de sus ojos. Así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso no eres tú de quien yo hablaba en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel? En aquellos tiempos ellos profetizaron que yo habría de hacer que viniera y atacara a mi pueblo.
Cuando llegue el día en que Gog venga y ataque a la tierra de Israel, se encenderá mi ira y mi furor. Palabra de Dios el Señor. Sí, lo dije en el momento en que ardía mi ira y mi furor. Y dije que ese día habría un gran temblor de tierra en Israel, que ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias salvajes y toda clase de reptiles, lo mismo que todo el género humano sobre la faz de la tierra. También dije que los montes y las colinas se desmoronarán y que todas las murallas se vendrán abajo y que en todos mis montes convocaría a entrar en el combate y que unos y otros se matarían a filo de espada. Palabra de Dios el Señor. Así es, Gog, yo te castigaré con peste y sangre sobre ti y sobre tus tropas y sobre los numerosos ejércitos que están contigo. Dejaré caer una lluvia impetuosa y piedra de granizo, fuego y azufre. Así seré engrandecido, santificado y reconocido a los ojos de muchas naciones, y así sabrán que yo soy el Señor. Tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y dile que así ha dicho el Dios, que así ha dicho Dios el Señor. Escucha, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, yo estoy contra ti. Voy a quebrantarte, voy a hacerte venir del norte para que ataques a los montes de Israel, pero allí te arrancaré el arco que llevas en la mano izquierda y te quitaré las flechas que llevas en la mano derecha. Y tú y todas tus tropas y los ejércitos que están contigo caerán sobre los montes de Israel. Voy a entregarte a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras salvajes para que te devoren. Y quedarás tendido en el campo porque yo lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. Yo dejaré caer fuego sobre Magog y sobre los tranquilos habitantes de las costas. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Así sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ya viene el día del cual he hablado. Ese día se cumplirá. Palabra de Dios, el Señor. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y les prenderán fuego a las armas, escudos, cabezas, arcos y flechas, lanzas y dardos de mano arderán en el fuego durante 7 años. No tendrán que cortar ni acarrear leña del bosque, sino que echarán las armas al fuego, despojarán y robarán a quienes antes les robaron y despojaron de todo. Palabra de Dios el Señor. Cuando llegue el día, abriré en Israel un sepulcro para Gog y lo sepultaré allí, al oriente del mar, en el valle de los viajeros. Como esto les cerrará el paso a los que pasen por allí, perdón, lo llamarán Valle de Gamón, Gog, porque allí enterrarán a Gog y a todo su ejército. Para limpiar la tierra, el pueblo de Israel tardará 7 meses para enterrarlo. Todo el pueblo de la tierra participará en este entierro, y ese día yo seré glorificado, y para ellos será un día memorable. Palabra de Dios el Señor. Al cabo de 7 meses se hará un reconocimiento. Se contratará gente que recorra el país para enterrar a los que aún queden tendidos en el suelo y así limpiar la tierra. Cuando en su recorrido esa gente vea los huesos de algunos cadáveres, pondrá a su lado una señal, la cual permanecerá allí hasta que los sepulteros los entierren en el valle de Gamón, Gog. Así se limpiará la tierra y la ciudad se llamará también Amona. Así ha dicho Dios el Señor. Hijo de hombre, dile a las aves de toda especie y a todas las fieras salvajes que se junten de todas partes y vengan acá a participar del gran sacrificio que voy a ofrecerles sobre los montes de Israel. Van a comer carne y a beber sangre. Comerán la carne de guerreros y beberán la sangre de príncipes de la tierra y de carneros, corderos, machos, cabríos, bueyes, toros y todos ellos engordados en Bazán. Comerán grasa hasta quedar hastiados y beberán hasta embriagarse con la sangre de las víctimas que sacrifiqué para ellos. En ese banquete que les ofreceré se saciarán de caballos y de aguerridos jinetes y de toda clase de hombres de guerra, palabra de Dios el Señor.
Pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones me verán sentenciarlos y darles su merecido. A partir de ese día el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. También sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio por causa de su pecado, pues yo les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos. Y todos cayeron a filo de espada, porque se rebelaron contra mí. Yo les di la espalda y los traté conforme a la inmundicia y conforme a sus rebeliones. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Voy a tener misericordia de todo el pueblo de Israel y a mostrarme celoso de mi santo nombre. Cuando ya vivan tranquilos en su tierra y no haya quien los espante, sentirán vergüenza por todas sus rebeliones y por haber pecado contra mí. Cuando yo los reúna y los haga salir de entre los pueblos de sus enemigos, y sea yo santificado en ellos a la vista de muchas naciones, y cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna en su tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos, sabrán que yo soy el Señor su Dios. No volveré a darles la espalda, porque habré derramado mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Palabra de Dios el Señor. Comenzaba el año 25 de nuestro cautiverio cuando la mano del Señor se posó sobre mí y me llevó a la ciudad de Jerusalén. Era el día 10 del primer mes y habían pasado 14 años desde que la ciudad había sido conquistada. Ese mismo día Dios me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. En la parte del sur del monte había un edificio que parecía una gran ciudad. Al dejarme allí vi que en la puerta estaba un hombre que parecía de bronce y que en su mano tenía un cordel de lino y una caña de medir. Ese hombre me habló y me dijo: hijo de hombre, abre bien los ojos y los oídos y presta mucha atención a todo lo que voy a mostrarte, porque para eso has sido traído aquí, para que yo te muestre todo esto y le cuentes al pueblo de Israel lo que veas. Aquel edificio tenía una muralla por fuera. La caña de medir que ese hombre tenía en la mano medía 3 metros. Y el hombre midió la muralla y medía 3 metros de espesor y 3 metros de altura. Luego se dirigió hacia la puerta que da hacia el oriente y escaló sus gradas y midió los 2 postes de la puerta y ambos medían 3 metros de ancho. Cada cámara medía 3 metros de largo y 3 metros de ancho, y entre las cámaras había un espacio de 2 metros y medio. Por dentro de cada poste de la puerta junto a la entrada, y por dentro cada poste de la puerta junto a la entrada medía 3 metros. Midió también por dentro la entrada de la puerta y medía 3 metros. La entrada del portal medía 4 metros y sus postes medían 1 metro. La puerta del portal estaba en el lado interno. En cada costado de la puerta oriental había 3 cámaras, las cuales eran de una misma medida, lo mismo que los portales en cada costado. Midió la entrada de la puerta y esta medía 5 metros de ancho. El portal medía 6 metros y medio de largo. Delante de las cámaras había un espacio de medio metro en cada lado, y las cámaras eran cuadradas y medían 3 metros por lado. Luego midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, y el ancho de la puerta a puerta era de 12,5 metros. Midió también los postes del atrio y del portal que lo rodeaba, y cada poste medía 30 metros. Desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 25 metros. Por dentro las cámaras tenían unas ventanas estrechas, lo mismo que los portales y los corredores de alrededor de la puerta. Esas ventanas daban a su interior. En cada poste había palmeras. Ese hombre me llevó al atrio exterior, el cual tenía cámaras y estaba totalmente enlosado. Alrededor de aquel atrio había 30 cámaras. El enlosado a los lados de las puertas era más bajo y era proporcional a la longitud de los portales. Allí el hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y esta medía 50 metros hacia el oriente y hacia el norte.
Luego midió el largo y el ancho de la puerta que estaba en el atrio exterior hacia el norte. Había 3 cámaras de un lado y 3 de otro, y sus postes y sus arcos medían lo mismo que la primera puerta, es decir, 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus ventanas, arcos, palmeras medían lo mismo que la puerta que daba hacia el oriente, y delante de ella estaban sus arcos. A la puerta se subía por 7 gradas. La puerta del atrio interior estaba frente a la puerta que daba hacia el norte, lo mismo que hacia el oriente. El hombre midió la distancia de puerta a puerta y esta era de 50 metros. El hombre me llevó después hacia el sur y había allí una puerta que daba al sur. Midió sus portales y sus arcos siguiendo estas medidas. Y las ventanas y los arcos alrededor medían lo mismo que las otras ventanas, es decir, 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra del otro lado en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y de puerta a puerta hacia el sur midió 50 metros. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes y sus arcos seguían estas medidas, y las ventanas y arcos alrededor tenían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Los arcos alrededor medían 12,5 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó al atrio interior que daba hacia el oriente y midió la puerta siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes y arcos seguían estas medidas y tenían ventanas y arcos alrededor, y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó luego a la puerta del norte y midió siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes, arcos y ventanas alrededor medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus postes daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara en la que se lavaba el holocausto, la cual tenía una puerta con postes de portales. En la entrada de la puerta había 2 mesas de cada lado, en las que se degollaban los animales para el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado de la entrada de la puerta del norte, por fuera de las gradas, había 2 mesas y otras 2 al otro lado de la entrada de la puerta. Junto a la puerta había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, es decir, 8 mesas para degollar sobre ellas a los animales que se ofrecían. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada y medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se ponían los utensilios para degollar a los animales para el holocausto y el sacrificio. Adentro habían ganchos dispuestos en derredor, los cuales medían 7 centímetros. Sobre las mesas se ponía la carne de los animales sacrificados. Afuera de la puerta interior, en el atrio interior que estaba a un costado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales daban hacia el sur. Una estaba a un lado de la puerta del oriente que daba hacia el norte, y el hombre me dijo: esta cámara que da hacia el sur es de los sacerdotes que tienen a su cargo el cuidado del templo. La cámara que da hacia el norte es de los sacerdotes encargados de cuidar del altar, y que son los hijos de Sadoc, los cuales se eligen de entre los hijos de Leví para servir al Señor. Luego el hombre midió el atrio, y este medía 50 metros de largo por 50 metros de ancho, es decir, era cuadrado, y el altar estaba delante del edificio. El hombre me llevó al pórtico del templo y midió los postes del pórtico, y cada uno medía 2,5 metros por lado. El ancho de la puerta era de 1,5 metros por lado. El pórtico medía 10 metros de largo y 5,5 metros de ancho.
y se subía a él por gradas. Junto a los postes había columnas en ambos lados. Amén. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más leer tu palabra antes de empezar nuestras labores cotidianas, Señor. Te agradecemos que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra en nuestra vida, Señor. Y nos encomendamos a ti en este día, esperando que nos guíes, Señor, que nos orientes en todo lo que vayamos a hacer, cada decisión que vayamos a tomar, Señor, en las obras de nuestras manos, Señor bendito, seas tú mismo obrando, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y digamos sea dirigido por tu Espíritu y sea para honra y gloria de tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.